Ya estamos en contacto con Rosana Negrini, quien es, como ha sido presentada, titular de Agrometal. Es una dirigente empresaria con vasta experiencia en distintas cámaras justamente del sector empresario. Así que un gusto estar en contacto con ella. Buenas noches, Rosana. Hola Juan, buenas noches, mucho gusto de estar contigo y toda tu familia. Bueno, igualmente. Siempre estoy tentado al comenzar, antes de hablar de los temas que nos preocupan, la coyuntura, la situación del sector de la maquinaria agrícola, el campo, preguntarte cómo es la vida allí, cómo está viviendo la economía en este momento que nosotros estamos tan preocupados en nuestra ciudad de Córdoba, allí en Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, que Rosana siempre dice, estamos en el interior del interior. ¿Cómo es hoy la situación económica y social allí para que nos cuentes un poco en lo que tiene que ver con la radiografía que por lo menos los cordobeses tenemos aquí en la ciudad de Córdoba? Mirá Juan, Montemaíz es la localidad de la provincia de Córdoba que tiene más empleados metalúrgicos según el estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea por habitantes. Es decir, que casi un 24, un 25% de habitantes de Montemaíz trabaja en una metalúrgica, sea Agrometal, sea Inkersol, la empresa de al lado, o muchas más metalúrgicas que hay en el pueblo, o relacionadas con la metalúrgica. Eso multiplicarlo por las familias, ese es el empleado. Y el Así es. resto que no trabaja en la metalúrgica trabaja en campo, o sea que estamos relacionados con el campo absolutamente. Entonces a nosotros la pandemia nos afectó en todo lo que sea salud y todos los problemas que hubo en el mundo, pero fuimos unos privilegiados en nuestras zonas, porque al depender del campo, justamente, Claro. y el campo tuvo buen año, y fuimos personal de emergencia desde un principio, como se llama, esencial, desde un Esencial, comienzo hemos exacto. trabajado, y porque previsionamos al campo, exactamente, y el campo ha tenido buena cosecha, porque ha habido buen clima, muy buenos precios. Este año, sabes que fue un año excepcional de precios internacionales de los granos, buenos créditos, nuestro cliente ha tenido buenos créditos a muy buenas tasas, cosa que no había sucedido en los años anteriores. Entonces, desde el año pasado que comenzamos en realidad a vender muy bien, y eso significó mucho trabajo, eso significó incorporación de personal, eso significó que toda nuestra zona estuviera con una actividad, con protocolos, Así es. Y sin tengo... salir. Veníamos a trabajar y nos íbamos a encerrarnos en casa y no podíamos salir. Sí. Y en lugar de un colectivo tomábamos dos para traer la gente de los pueblos vecinos, pero con mucho trabajo, Sí, con eso horas extras. Rosana, si te interrumpo porque ese es un dato que Por siempre favor. me ha llamado la atención, que si bien decís que 1 de cada 4 trabajadores metalúrgicos está allí en la zona de Montemaíz, me llama la Sí. atención esto de que muchos viven en la zona, vendría a ser en la región, en lo que tiene que ver con las poblaciones vecinas, y se deben trasladar a la fábrica porque a lo mejor no hay las suficientes viviendas o unidades para estar allí. ¿Qué fenómeno ese comparado a lo mejor con los datos que tenemos en las grandes ciudades de pobreza, de dificultades? A lo mejor muchos de los jóvenes podrían entusiasmarse y tener allí un lugar de trabajo. Por Pero supuesto. Mira, nosotros de 450 empleados, más de 100 son de localidades vecinas. mira vos, o sea, 1 de cada 4 empleados prácticamente Viajan todos los días para ir y venir a Montemaíz. a Montemaíz. Bueno, Sí. justamente, ¿cómo los ha tomado todo lo que ha tenido que ver con el resultado electoral, la crisis de gabinete que se produjo después? ¿Cómo reacciona la economía allí de la zona? Y por supuesto, ¿qué impacto tiene en una fábrica, en una enorme fábrica de sembradoras como es justamente allí la de Agrometal? Y yo creo que nos pasó lo que le pasó a todo el país, más allá del resultado de la elección, la semana siguiente, con toda la crisis que hubo y la incertidumbre, nos dio a todos un poco de temor. Desde suspender hasta nuevo aviso inversiones que teníamos previstos en la empresa, hasta un campo que va a sembrar, si el clima y el día de hoy, septiembre y octubre, son meses de siembra, el clima lo permite, se siembra, pero con incertidumbre, con temores de lo que va a suceder el comienzo del año que viene, qué va a pasar después de las elecciones. Así que en realidad nos da temor, como a todos, pensar qué es lo que va a suceder y cómo seguimos. Así es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Si se va a poder exportar o no, qué nivel de Por supuesto. retenciones habrá,
porque justamente el presupuesto 2022 establece que las retenciones siguen hasta el 2024. ¿Esto a ustedes, como fabricantes de maquinarias agrícolas, los afecta? Y por supuesto, porque es atacar a nuestro sector, es tener el sector del campo que no lo deja expandirse. El campo es un sector que es muy pujante, que está siempre buscando la productividad, la mejora. Nosotros tenemos máquinas cada vez con más tecnología, ya más del 50% del valor de la máquina es tecnología, es agricultura de precisión, es electrónica. Y cuando tienen retenciones o tienen cupos o tienen limitaciones como la lechería, todo eso hace que nuestro cliente pase a ser más austero, a tener más temores, a tener incertidumbre, y hace que invierta menos, que siembre con menos fertilizantes. O sea que es temor. Lo único que nos creemos que es bueno el ministro de Economía, que es un ministro que conoce el campo, perdón, el ministro de Agricultura. El flamante ministro de Agricultura. El flamante, exacto. que ya fue ministro Julián de Agricultura, Domínguez, y conoce al campo, y lo escuché hace un mes más o menos, compartimos un congreso en Rosario, y él hablaba de las medidas y hablaba del gobierno que tiene, cualquier gobierno que sea gobierno en la Argentina, tiene que tomar al campo como centro. O sea que sus ideas son muy buenas, puede hacer que las pueda aplicar, y eso nos ayudaría. No que nos dé ningún subsidio, que nos deje trabajar. Así es. Bueno, justamente hablando de lo que tiene que ver con trabajo, para, digamos, ir concluyendo con la nota, ¿cuáles son las previsiones de producción que tiene en este momento Agrometal, puesto que hay otras empresas de maquinaria agrícola que hablan de que tienen, digamos, listas de pedidos por 6 meses o un año? ¿Cuál es la situación de ustedes y qué puede pasar con el empleo? Si ya tienen, digamos, más de 400 empleados, muchos de ellos fuera de Montemaíz, justamente por la situación que vive en materia de viviendas allí esa población. ¿Cuáles serían estos dos indicadores para Agrometal, Rosana? Juan, nosotros tenemos todo el año vendido desde mayo, ya teníamos terminado el año de vender, o sea que tenemos todas las máquinas con nombre y apellido, nuestra producción está a full y más, con muchas horas extras, hemos incorporado en este año más de 100 personas, y ya tenemos máquinas vendidas para el año próximo, ya tenemos un primer trimestre de máquinas vendidas, y estamos regulando un poco porque en realidad por la incertidumbre no sabemos cómo va a seguir después de las elecciones el tema dólar, y nuestra lista está en dólar, el tema insumos. Entonces no queremos acelerar tanto, porque si no ya podríamos tener más máquinas vendidas para el año próximo. Así en realidad, bueno, estamos bien, nos pasa cosas que no nos pasaron nunca. Así es, están bien, tienen la producción hasta el primer trimestre del año que viene por lo menos ya acordada, sí, comprometida. ¿Número de empleados? 450 empleados. ¿Tienen previsiones? Comenzamos la pandemia con 300. Con 300, bueno, la verdad que se han incrementado en un 50%. Para cerrar, sí, Rosana, si tuvieras la oportunidad de dialogar hoy con las autoridades nacionales y las provinciales, ¿qué le pedirías? Bueno, con el sector estamos trabajando con las autoridades para reglamentar, para que sea aprobada en el Congreso la Ley de Maquinarias Agrícolas, que es una ley que nos interesa mucho porque es la que define fundamentalmente qué producto es nacional y qué producto es importado. Y eso nos ayuda por la cantidad de insumos, ¿no? por el nivel de producción. Así Entonces es. eso nos ayuda para poder determinar a quién se le dan los créditos, la diferencia de créditos otorgados a nuestro cliente para esa máquina nacional o no, los bonos de reintegro de bienes de capital también, que sean nada más que para bienes nacionales. O sea que el tema de la ley de maquinarias agrícolas, esperemos que salga ahora en 2022 en el Congreso aprobado, y eso nos va a ayudar mucho como sector. O sea que veo que sectores muy dinámicos, mencionaste maquinaria agrícola, está también una ley de hidrocarburos, ojalá que tengamos esa respuesta para sectores que pueden, que están creciendo y que pueden seguir creciendo. Y como vos dijiste a lo largo de la entrevista, has mencionado varias veces la palabra incertidumbre. Ojalá que más allá del resultado del 14 de noviembre, toda la Argentina tenga más certeza, porque como vos decías, es producción y trabajo, ojalá así sea, Rosana. Por supuesto, es la única forma de producir y de tener una proyección para adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. No, muchísimas gracias a vos por atendernos de allí, desde Montemaíz. Un saludo a toda esa población que ahora está descansando, mañana vuelve al trabajo. Muchas gracias, Rosana. Gracias, muchas gracias. Un abrazo.